Hola amigos de la historia. Hoy seguimos con nuestra serie sobre los pueblos que ocuparon España a lo largo de los siglos. Ya hemos hablado de los primeros pobladores y de los íberos. Ahora toca hablar de los celtas y celtíberos, dos pueblos que dejaron su huella en la península y que fueron clave en la resistencia contra Roma. Vamos a ver quiénes eran, cómo vivían y qué los hacía tan indomables. Para entender a los celtas de la península ibérica, primero hay que saber de dónde venían. Se trataba de pueblos indoeuropeos originarios de Europa Central, que, entre los siglos IX y VI a.C., comenzaron a asentarse en el noroeste, la meseta y otras zonas montañosas de la península. Su llegada no fue un proceso pacífico, ya que entraron en conflicto con las poblaciones locales, imponiendo su dominio en muchas regiones. Y es que, a diferencia de los íberos, los celtas eran sociedades guerreras, tribales y descentralizadas. No formaban un reino unificado, sino que se organizaban en clanes independientes, cada uno con su propio caudillo. Sus jefes solían ganar prestigio en combate y su autoridad dependía de su habilidad para liderar en batalla. Su economía se basaba en la ganadería, la metalurgia del hierro y la agricultura de subsistencia. Eran expertos en el trabajo del metal, lo que les permitió desarrollar armas muy avanzadas para su época. Además, vivían en asentamientos fortificados llamados castros, que servían tanto de viviendas como de refugios en tiempos de guerra. Estos poblados solían ubicarse en colinas estratégicas y estaban protegidos por murallas de piedra. Por otro lado, los celtíberos se encontraban en el centro norte de la península, en regiones como Soria, Guadalajara, Zaragoza y Teruel. Eran el resultado de la mezcla entre los celtas llegados de Europa y los íberos autóctonos. Esta combinación les dio una identidad única, adoptando costumbres y conocimientos de ambos pueblos. Su organización era tribal y guerrera, pero también desarrollaron estructuras urbanas como los óppida, ciudades fortificadas que servían como centros políticos y comerciales. A diferencia de los celtas del noroeste, los celtíberos eran más abiertos al comercio y la influencia mediterránea, llegando a acuñar su propia moneda y desarrollar un sistema de escritura basado en el alfabeto ibérico. Muchos de sus asentamientos eran prósperos, con un comercio activo con otros pueblos del Mediterráneo, en especial con los fenicios y los cartagineses. Y si algo caracterizaba a los celtíberos, era su tenacidad inquebrantable. Su resistencia a Roma fue legendaria y protagonizaron algunas de las batallas más feroces contra los invasores. Los celtíberos eran conocidos por su fiereza en combate y su disposición a luchar hasta la muerte antes que rendirse. Y pensemos que para los romanos la conquista de Hispania no fue nada fácil, y gran parte de la culpa la tuvieron los celtíberos. Desde el siglo III a.C. intentaron someter la península, pero se encontraron con una oposición feroz. Los celtíberos no solo eran excelentes combatientes, sino que también empleaban tácticas de guerrilla, emboscadas y ataques rápidos contra las legiones romanas, aprovechando su conocimiento del terreno para dificultar la invasión. Uno de los episodios más legendarios de estas guerras fue el sitio de Numancia. Numancia era una ciudad celtíbera, situada en lo que hoy es Soria. Durante años resistió los ataques romanos hasta que en el 133 a.C. el general romano Escipión Emiliano decidió acabar con ellos de una vez por todas. Rodeó la ciudad con un cerco impenetrable y cortó todos los suministros. Durante meses, los numantinos resistieron en condiciones extremas, hasta que, al ver que no tenían ninguna opción, prefirieron quemar la ciudad y morir antes que rendirse. Este acto de heroísmo convirtió a Numancia en un símbolo de resistencia que ha perdurado hasta nuestros días. Y es que incluso después de la caída de esta mítica ciudad, muchos celtíberos continuaron combatiendo a Roma durante décadas. Aunque solo estamos hablando de sus batallas, tengamos en cuenta que no solo fueron guerreros, también dejaron una cultura rica y con muchas influencias en la península. Por ejemplo, en religión, eran politeístas y creían en la conexión entre la naturaleza y los dioses. Sus rituales incluían sacrificios de animales e incluso de prisioneros de guerra. También rendían culto a los elementos naturales como ríos, montañas y árboles, a los que consideraban sagrados. Por otro lado, sus joyas, armas y adornos reflejan una gran habilidad en el trabajo del metal, especialmente en el hierro y el oro. Los celtíberos fabricaban espadas y puñales de gran calidad, algunos de los cuales fueron adoptados por los propios romanos. Y es que, aunque su idioma se perdió con la romanización, han quedado inscripciones en alfabeto ibérico y latino que nos dan pistas sobre su lengua.
Se sabe que tenían un sistema de escritura adaptado de los íberos, lo que muestra su contacto e influencia con otras civilizaciones. Aunque como civilización desaparecieron con la llegada de Roma, su legado sigue presente en muchas regiones de España. En el noroeste, especialmente en Galicia y Asturias, muchas costumbres, tradiciones y hasta la música tienen raíces celtas. En zonas de Castilla, Aragón y la Comunidad Valenciana se han encontrado restos de sus ciudades fortificadas y su influencia en los nombres de lugares sigue presente. Además, su espíritu de resistencia quedó grabado en la historia de España, siendo un ejemplo de lucha frente a invasiones extranjeras. Algunas de sus costumbres, como festivales y creencias en mitos ancestrales, han llegado hasta nuestros días. En definitiva, los celtas y celtíberos fueron pueblos fundamentales en la historia de la península ibérica. Su organización tribal, su dominio de la metalurgia y su ferocidad en el combate hicieron que Roma tuviera que emplearse a fondo para someterlos. Aunque fueron derrotados, su cultura y tradiciones siguen presentes en muchas regiones de España. Y su legado sigue vivo en los nombres, el folclore y las costumbres de muchas comunidades. Y ahora te pregunto, ¿sabías lo de Numancia? Déjalo en los comentarios. ¡Hasta la próxima!